La pubertad es un proceso natural, pero ¿qué pasa cuando uno de los signos de la pubertad aparece antes de lo esperado? Hoy hablaremos sobre la pubarquia precoz, un fenómeno que podría ser indicativo de una maduración temprana del sistema reproductivo. La pubarquia precoz La pubarquia precoz se refiere al inicio temprano de la pubarquia, que es la aparición del vello púbico, una de las primeras señales del comienzo de la pubertad. Cuando la pubarquia ocurre antes de la edad típicamente esperada, se considera precoz. En términos generales, si la aparición del vello púbico se da antes de los 8 años en niñas o antes de los 9 años en niños, se puede considerar como precoz. Y es importante diferenciar la pubarquia precoz de la pubertad precoz verdadera. Mientras que la pubarquia se refiere específicamente a la aparición del vello púbico, la pubertad precoz implica un conjunto más amplio de cambios relacionados con la pubertad, como el desarrollo de tejido mamario en las niñas o el aumento del tamaño testicular en los niños, que ocurren antes de la edad esperada. Causas de la pubarquia precoz. La pubarquia precoz es el inicio temprano de la aparición del vello púbico, lo que puede ser indicativo de la maduración temprana del sistema reproductivo. La aparición del vello púbico antes de los 8 años en niñas y de los 9 años en niños se considera precoz. Las causas pueden ser variadas y pueden incluir factores genéticos, hormonales y ambientales. A continuación se describen algunas de las posibles causas. Puede haber antecedentes de pubertad temprana en la familia o mutaciones genéticas específicas que afectan el sistema endocrino. También algunas afecciones médicas pueden provocar una producción excesiva de hormonas que estimulan el inicio de la pubertad, así como el trastorno de las glándulas suprarrenales o pituitaria, ya que estas son responsables de la producción de varias hormonas que regulan el inicio y progresión de la pubertad. La exposición a productos químicos endocrinos como los disruptores endocrinos, como el BPA, bisfenol A, ftalatos y ciertos pesticidas, pueden interferir en la producción y función hormonal normal. Asimismo, la exposición a medicamentos o sustancias que contienen hormonas, ya sea accidental o deliberadamente, puede desencadenar signos de pubertad temprana. Aunque es raro, ciertos tumores, especialmente los que afectan al sistema endocrino o el cerebro, pueden causar una producción excesiva de hormonas. Ejemplo de ello es la hiperplasia suprarrenal congénita, que es una condición genética que afecta a las glándulas suprarrenales y puede conducir a una producción excesiva de hormonas masculinas. En muchos casos, la causa exacta de la pubarquia precoz no se identifica y se considera idiopática, lo que significa que ocurre sin una razón conocida. Es crucial señalar que no todos los niños con pubarquia precoz avanzarán hacia una pubertad completa precoz. En algunos casos, este puede ser el único signo y la pubertad puede continuar a un ritmo normal posteriormente. Sin embargo, cualquier signo de pubertad temprana debe ser evaluado por un médico endocrinólogo para determinar la causa subyacente y si es necesario recibir tratamiento adecuado. Por ello, no dudes en venir a Centro Sequoia. Implicaciones para la salud de la pubarquia precoz. El inicio temprano de la aparición del vello púbico puede tener varias implicaciones para la salud del niño afectado. Estas implicaciones pueden ser tanto físicas como psicológicas y a menudo requieren una comprensión y manejo adecuados para asegurar el bienestar del niño. A continuación, se enumeran algunas de las implicaciones clave para la salud. Los niños con pubarquia precoz a menudo experimentan un crecimiento acelerado inicialmente. A pesar del crecimiento acelerado inicial, estos niños pueden terminar de crecer más temprano que sus pares, lo que podría resultar en una estatura adulta más baja de lo que habría sido sin la pubertad temprana. Los cambios físicos tempranos pueden hacer que el niño se sienta diferente o autoconsciente, lo que podría conducir a ansiedad o estrés. Y la percepción de ser diferente puede afectar la autoestima y la confianza del niño. También puede haber una presión adicional de los compañeros debido a los cambios físicos que los distinguen. Hay evidencia que sugiere que la pubertad temprana podría estar relacionada con un mayor riesgo de ciertas enfermedades en la adultez, como diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Por ello, la pubarquia precoz podría ser un síntoma de otros trastornos endocrinos subyacentes que requieren tratamiento. Si la pubarquia precoz es una señal de pubertad completa precoz, podría haber implicaciones para la salud reproductiva en el futuro. Si una condición médica
como un tumor o un trastorno de la glándula suprarrenal, es la causa de la pubarquia precoz, existen riesgos asociados con esta condición que deben ser manejados. Y es importante recordar que esta en sí misma no es una enfermedad, sino más bien un signo de un inicio temprano de la pubertad. Sin embargo, siempre es esencial que los padres busquen la opinión de un profesional médico si sospechan que su hijo está experimentando pubarquia precoz, para descartar cualquier causa subyacente y asegurarse de que el niño recibe el apoyo y el manejo adecuados. ¿Cómo se diagnostica la pubarquia precoz? El diagnóstico implica una serie de evaluaciones para confirmar la aparición temprana del vello púbico y determinar la causa subyacente. A continuación se describe el proceso típico de diagnóstico. En la historia clínica se preguntará sobre el inicio y la progresión de los síntomas, información sobre el desarrollo general del niño y se tomará en cuenta el historial médico familiar para identificar posibles patrones genéticos o familiares. Posteriormente, el médico realizará un examen físico para confirmar la presencia de vello púbico y evaluar cualquier otro signo de desarrollo puberal. El profesional puede medir la tasa de crecimiento, el desarrollo de las mamas, el tamaño testicular y otros indicadores físicos para determinar la etapa de desarrollo. Se pueden solicitar también análisis de sangre para medir niveles de hormonas como el estradiol, la testosterona y la hormona luteinizante. Estos niveles pueden indicar si hay una producción temprana de hormonas relacionadas con la pubertad. También se puede pedir una prueba de estimulación con hormona liberadora de gonadotropina. Esta prueba involucra administrar al niño la hormona y luego medir los niveles en intervalos específicos. Es útil para determinar si el niño está en pubertad verdadera. Asimismo, se pueden hacer uso de estudios de imagen como radiografía de la mano y muñeca, conocida como radiografía ósea. Y esta prueba se realiza para determinar la edad ósea del niño, que indica la madurez esquelética. Si la edad ósea es significativamente mayor que la edad cronológica, puede ser un indicador de una pubertad temprana. Y la resonancia magnética del cerebro se realiza si hay sospecha de una causa central de la pubertad precoz, como un tumor en la glándula pituitaria. Dependiendo de los hallazgos iniciales, el niño puede ser derivado a un endocrinólogo pediátrico para una evaluación más detallada y un posible tratamiento. El proceso diagnóstico es esencial, no solo para confirmar la pubarquia precoz, sino también para determinar si es un signo de pubertad completa precoz, que tiene implicaciones adicionales para la salud y puede requerir tratamiento. Además, identificar y tratar cualquier causa subyacente es fundamental para el bienestar general del niño. ¿Cuál es el tratamiento para la pubarquia precoz? El tratamiento se basa en la causa subyacente y en si los signos de pubarquia están acompañados de otros signos de pubertad precoz. No todos los casos requieren tratamiento, pero cuando es necesario, el objetivo es abordar la causa subyacente y en algunos casos detener o ralentizar la progresión de los síntomas. Y aquí hay algunas posibles intervenciones. Si la pubarquia precoz es leve y no hay otros signos de pubertad precoz, el médico podría simplemente recomendar una observación regular para monitorear el desarrollo del niño. En casos donde es parte de un cuadro de pubertad precoz central, se pueden administrar medicamentos que ralentizan o detienen la liberación de hormonas que desencadenan la pubertad. Estos medicamentos, conocidos como agonistas de hormona liberadora de gonadotropina, como leuprorelina o triptorelina, actúan bloqueando la acción de la hormona liberadora de gonadotropina, retrasando así la progresión de la pubertad. Si se identifica una condición médica específica como un tumor o una disfunción glandular como la causa de la pubarquia precoz, el tratamiento se centrará en abordar esa condición. En casos raros donde un tumor es la causa, podría ser necesario realizar cirugía, radioterapia o quimioterapia. En casos donde la pubarquia precoz es causada por hiperplasia suprarrenal congénita, los corticosteroides pueden ser prescritos para regular la producción de hormonas. Si se sospecha un trastorno relacionado con la insulina, como el síndrome de ovario poliquístico en niñas, los medicamentos que mejoran la sensibilidad a la insulina, como la metformina, pueden ser recomendados. Dado que la pubarquia precoz puede tener efectos emocionales y psicológicos en el niño y la familia, la terapia y la consejería pueden ser beneficiosas para ayudar a gestionar preocupaciones, miedos y posibles problemas de autoestima. Es esencial que los padres trabajen estrechamente con un equipo médico, que puede incluir a un pediatra
endocrinólogo pediátrico y otros especialistas según sea necesario para determinar la mejor estrategia de tratamiento para su hijo. Además, cualquier decisión sobre el tratamiento debe considerar los posibles beneficios y riesgos, así como el impacto en la calidad de vida del niño. Recomendaciones para padres y tutores. Es necesario informarse sobre la pubarquia precoz para comprender y apoyar mejor a los niños que la experimentan. Si sospecha que su hijo puede estar experimentando pubarquia precoz, consulte a su pediatra o endocrinólogo. Es necesario que proporcione un entorno comprensivo y aliente la comunicación abierta y evite la exposición a disruptores endocrinos, minimizar el uso de productos que contienen ftalatos o BPA y otros químicos relacionados. Conclusiones. La pubarquia precoz es una etapa que puede generar preocupación, pero con la información adecuada y el apoyo necesario, los niños pueden navegar este periodo con confianza y salud. Mantener una comunicación abierta y buscar asesoramiento médico son clave para asegurar el bienestar de los niños durante esta etapa temprana del desarrollo.